Bueno, buenas tardes. ¿Me escuchan? Bueno, me imagino que... Ah, sí, dice fuerte y claro. Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Zulma Rueda. Yo soy médica con doctorado en epidemiología y les voy a compartir esta parte del curso o de la diplomatura con relación a toda la parte de tipos de estudio, ensayos clínicos y todo lo relacionado con evaluación de medicamentos biológicos desde el punto de vista científico, desde el punto de vista de diseño de estudio, de análisis de la literatura, etcétera. Por favor, si tienen alguna pregunta, estaré más que feliz de responderla. Y para eso, pues me pueden escribir a través del chat, tanto por el chat como por la parte de preguntas y respuestas o la parte directa conmigo. Me pueden escribir en la medida en que voy hablando y pues yo estoy pendiente de revisarlo y Carolina también me hace señitas, así que no se queden con dudas si las tienen. Antes de empezar, yo quería comentarles una situación. Eh, Normalmente la diplomatura está planteada los viernes de 5 a 7 y los sábados de 8 a 10 de la mañana. Yo los sábados no puedo porque yo estoy en clase los sábados. Entonces la propuesta para ustedes era o la hacemos los viernes de 5 a 9 o qué día de la semana les queda a ustedes fácil para hacer las otras 2 horas que pues que se deben hacer. Cada semana son 4 horas. Entonces con seguridad tenemos los viernes de 5 a 7, pero sí quería preguntarles si ustedes podemos hacer de 5 a 9 los viernes o qué otro día de la semana podemos hacer las 2 horas restantes. No, hoy no, hoy acabamos a las 7 de la noche sin ningún problema, pero sí me gustaría mucho pues saber si tienen algún inconveniente o si lo podemos dejar los viernes de 5 a 9. Ok, entonces dicen que mandar propuestas y por votación. Entonces que lo van haciendo para poder ir empezando con la clase. Entonces pues van mencionando que pues si pueden el viernes de bueno, y si no me dan opciones de horario entre semana para las otras 2 horas. Entonces listo. Voy entonces a empezar la clase, pues la clase de hoy que tiene que ver con la parte de tipos de estudio. Vamos a empezar con eso, pues es una cosa, pues vamos a empezar con una generalidad de qué es epidemiología, un tipo de estudio, diseño. Básicamente, para hacer un recorderis con relación a toda esta parte que a veces nos genera dudas. Entonces, hoy es un recuento general de eso, es un recuento con relación a lo que son tasas, prevalencias, incidencias, otro tipo de cosas que usualmente cuando uno lee artículos científicos, pues esto es una de las cosas más frecuentes que resultan allí. Entonces es una de las formas en las cuales ustedes pueden hacer una revisión crítica de la literatura con relación a eso. Bueno. Entonces, básicamente, yo siempre empiezo mencionándoles pues, qué es epidemiología. Y básicamente epidemiología es el estudio de la distribución y determinante de estados relacionados con la salud o eventos en poblaciones específicas. Y por poblaciones específicas se refiere a que cuando uno estudia la población, yo la estudio para determinadas enfermedades. Por ejemplo, estudiamos la población de VIH o estudiamos la población de niños menores de 5 años o estudiamos las poblaciones entre mayores de 65 años, etcétera. Entonces, todo ese tipo de cosas, a eso se refiere con poblaciones específicas. Y obviamente la aplicación de estudios al control de dichos problemas de salud. Entonces, todo lo que se hace de investigación, lo que busca la epidemiología es cómo lo podemos aplicar y que no simplemente se quede en una cosa teórica. Los objetivos de la epidemiología, pues básicamente son 5. El primero es determinar la etiología o la causa de una enfermedad y los factores de riesgo que se asocian con esta. Determinar la extensión o afectación de una enfermedad en la comunidad.
estudiar la historia natural y el pronóstico de una enfermedad, evaluar medidas preventivas y modelos del cuidado de la salud. Y la última, que quizás es la más importante, es proporcionar los elementos para desarrollar esas políticas públicas que se relacionan con procesos ambientales o genéticos u otras consideraciones con relación a cómo podemos prevenir las enfermedades y cómo podemos promover la salud. Bueno, esta es una frase que a mí me gusta mucho, que tiene que ver, pues, tengo 6 hombres honestos que me han enseñado todo lo que sé, y es qué, por qué, cuándo, cómo, dónde y quién. Entonces, una de las cosas importantes cuando ustedes lean los artículos científicos o desarrollen proyectos de investigación o cualquiera de estas cosas, tengan siempre presente cuál es el qué es el problema que usted va a estudiar. Entonces puede ser enfermedades de su artritis reumatoide, etcétera. Entonces, ¿qué es lo que usted va a estudiar? ¿Por qué? ¿Cuál es la sentido? ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es la justificación para eso? ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Dónde? ¿Y quién? Vamos a continuación. Bueno, una de las cosas que debemos tener siempre presentes es que en las enfermedades y sobre todo cuando ustedes analizan los artículos científicos, casi siempre nos centramos en los individuos, los factores relacionados con el individuo en torno a, por ejemplo, si tiene una enfermedad de base, por ejemplo, cuál es la edad, cuál es el sexo, cuáles son sus antecedentes personales, etcétera. Una de las cosas que tenemos que tener en cuenta y que inciden sobre los resultados que ustedes van a evaluar en los estudios científicos que ustedes lean, es que ciertas características las que yo mencioné, pero por ejemplo casi no se les presta atención al perfil genético, ¿cierto? Y eso es muy importante para toda la parte con medicamentos, como una mutación o todas esas alteraciones genéticas condicionan la respuesta o desfavorable de acuerdo a una enfermedad que queramos evaluar. Entonces está suficientemente ilustrado, por ejemplo, en VIH, como determinadas mutaciones los hace resistentes a mutaciones, los hace sus, por ejemplo, hepática fulminante con niveles de proteasas y en una determinada mutación. Eso es simplemente un ejemplo de cómo hay ciertas variables que condicionan esa respuesta a medicamentos, por ejemplo, que es el interés de esta diplomatura. Asimismo, toda la parte de respuesta inmune, que es como la parte de respuesta inmune regula las respuestas y regula tanto la respuesta a los medicamentos como la respuesta a determinadas enfermedades. Están también la exposición a agentes químicos, biológicos, físicos, nutricionales. Casi siempre nosotros nos centramos en toda la parte biológica, que son bacterias, virus, hongos, etcétera, pero hay otro tipo de exposiciones que pueden afectar, y sin duda alguna las exposiciones ambientales, que pues acá hay mucho. Entonces es una cosa que es muy importante en la literatura científica, entender y darle la justa medida, uno, de acuerdo a la pregunta de investigación que plantean en lo que ustedes lean o en lo que ustedes hagan, y dos, entender que casi siempre uno no puede estudiarlo todo. Y por lo tanto, las conclusiones que saquemos tienen que ser ajustadas y adecuadas a esa pregunta de investigación, pero entendiendo que siempre hay limitaciones en todo estudio científico, por perfecto que sea, pero que esas limitaciones son oportunidades de nuevas investigaciones. Esto básicamente para hacerles un recorderis con relación, por ejemplo, a aquellos que estén interesados en enfermedades infecciosas, en los conceptos de exposición, los conceptos de infección y qué sucede cuando yo me expongo, me infecto y me desarrollo las enfermedades. Entonces, básicamente, desde esta parte que está en amarillito es toda la presentación clínica de las enfermedades y esta parte que está en naranjadito, bueno, es lo que tiene que ver con el periodo asintomático. Entonces hay muchas enfermedades que tienen manifestaciones subclínicas, es decir, el paciente está biológicamente enfermo, pero todavía no tiene sintomatología ni manifestaciones. Y cuando ya se hace manifiesto, pues es la presentación clínica de la enfermedad. Entonces básicamente es eso. Una de las cosas que debemos tener presentes, es los conceptos, por ejemplo, de patogenicidad, de virulencia y de infectividad. Entonces,
El concepto de infectividad tiene que ver cuando de exposición pasamos a infección, de patogenicidad, cuando de infección pasamos a enfermedad, y virulencia cuando esa presentación clínica ya no es, pues, es leve, moderado o grave. Entonces, básicamente, pues son conceptos para recordarse. Bueno, otra de las cosas importantes cuando ustedes hablan de epidemiología y de todo este tipo de estudios, en particular cuando uno justifica toda la parte de medicamentos, una de las cosas a tener en cuenta es lo siguiente. Nosotros tenemos enfermedades donde son altamente infecciosas, o tenemos enfermedades que son altamente graves, y grave representado por el porcentaje de mortalidad. Entonces acá básicamente les traigo 3 ejemplos, clase A, clase B y clase C. Entonces, un típico ejemplo de infección latente, que es el caso de tuberculosis, donde la mayoría de las personas, si ustedes se fijan acá, que es lo blanquito, tienen presentación clínica, perdón, no hay presentación clínica, simplemente es una presentación latente, ¿cierto? Hay otro porcentaje donde la enfermedad es leve, hay otro porcentaje donde la enfermedad es moderada y hay otro porcentaje que es grave, y miren el bajo porcentaje de mortalidad que tiene la tuberculosis. La mayoría de personas está simplemente infectada con la bacteria en el pulmón, pero no presenta ninguna sintomatología. Este es el otro ejemplo de sarampión. Con sarampión hay muy poquitos casos de infección subclínica, la mayoría de los casos tienen presentación clínica, pero de la mayoría de esos casos, la mayoría son moderados y también tiene un bajo porcentaje de mortalidad. Pero hay otras infecciosas donde no hay casos, como es el caso del virus de rabia, donde no hay manifestación latente o subclínica de la enfermedad, sino que cuando se presenta, un porcentaje de la población tiene una enfermedad grave y la mayoría de personas se mueren. Entonces, dependiendo de la patología que ustedes estén evaluando o ustedes estén estudiando, pues es muy importante a la hora, por ejemplo, de justificar por qué ese producto, ¿cierto? Bueno. Otra de las cosas que es importante desde el punto de vista epidemiológico a tener en cuenta es todo eso que tiene que ver con quién, cuándo y dónde. Si recuerdan las preguntas W que estaban al principio. Entonces, ¿quién padece la enfermedad? Es con relación a todas las características del hospedero. Entonces, que claramente estén relacionados con la enfermedad. Entonces, sexo, edad, condiciones de base, etcétera. ¿Cuándo ocurrió la enfermedad? Si hay patrones de periodicidad. Por ejemplo, si hay un patrón estacional, se presenta durante las estaciones de invierno, o se presenta más frecuentemente en junio, o se presenta más frecuentemente a final de año, etc. ¿Y dónde aparecerán los casos? Si la enfermedad no se distribuye aleatoriamente en tiempo y lugar. ¿Qué quiere decir eso? Que se presenta exactamente por igual en todo el mundo. O, por ejemplo, en el caso del ébola, si se presenta exclusivamente en países como Sierra Leona, Liberia, y hay una concentración. ¿Eso por qué es importante? Porque nos permite a nosotros definir claramente lo que tiene que ver con dónde se movilizan recursos, cuáles son las poblaciones que se deben intervenir, etcétera, etcétera. Ok. Básicamente esto para mencionarles que cuando ustedes hablen de los estudios y cuando hablen de frecuencia y cuando hablen de otro tipo de cosas, es fundamental que nosotros tengamos en cuenta la parte de la medición. Y la parte de la medición es básicamente porque nos permite sustentar y explicar los hallazgos que se tengan, tanto para justificar su realización como los hallazgos que encontramos en los estudios. Esto simplemente para mencionarles que cuando ustedes tienen la historia natural de las enfermedades, ustedes parten de individuos aparentemente sanos, donde se presenta un episodio clínico, donde se presenta con una sintomatología, una vez iniciada la sintomatología buscan el cuidado de la salud, se hace el diagnóstico, se inicia el tratamiento y vamos a tener unos desenlaces. Y esos desenlaces pueden ser cura, muerte, discapacidad y otra serie de cosas. Entonces, una de las cosas importantes, ¿y por qué lo muestro acá? Porque dependiendo, uno, de cuál es la pregunta de investigación que ustedes estén leyendo en un artículo o en investigaciones que ustedes quieran desarrollar, usted se debe centrar, pues, en qué momento, en qué parte de la enfermedad está usted parado. Y segundo,
porque dependiendo de eso es donde usted va a tomar los datos, ¿cierto? ¿Cuál es la fuente de los datos que usted está leyendo en ese artículo? O si usted va a desarrollar una investigación, ¿qué fuente de datos va a tomar? Entonces usted va a tomar entrevistas directas con pacientes o con médicos, o bueno, dependiendo de la pregunta de investigación que usted tenga, o usted va a revisar historias clínicas, o va a revisar los registros médicos, o va a tomar los datos de laboratorio, de radiografía, de patología, o la historia clínica, o bases de datos, ¿cierto? Una de las cosas importantes a tener en cuenta, y por qué les mencionaba esa parte, porque ahí es donde se presenta una cosa que se llama sesgos. Entonces los sesgos básicamente son errores que pueden ser desde el diseño, desde la recolección de información o desde el análisis, ¿cierto? Entonces eso es lo que se llama sesgos. Otra de las cosas importantes es, cuando uno habla de una patología, nosotros cuando se les pregunta siempre mencionan el total de la población. Entonces uno dice, bueno, ¿qué población va a estudiar? Ah, el total de la población. Y resulta que no hay un total de la población general, es decir, yo no puedo decir todos los colombianos, sino de acuerdo con el problema de investigación que ustedes estén evaluando, entonces, ¿cuál es esa población? ¿Sí? Entonces, por ejemplo, si nosotros vamos a evaluar cáncer de cervix, la población es mujeres en edad reproductiva entre los 15 a 45 años y solamente son mujeres, no son hombres, ¿cierto? ¿Por qué? Porque pues no tienen útero. Entonces, una de las cosas importantes es que ustedes delimiten cuál es esa población de estudio. Y tener en cuenta que en esa población uno no siempre estudia toda la población por cuestiones de costos o de tiempo. Entonces, de ese total de población vamos a tomar unos individuos enfermos. O puede ser que yo no tenga el dinero o la infraestructura para tomar individuos enfermos, entonces nos vamos a los lugares de los cuidados de salud. Puede ser consultorios, hospitales de primero, segundo, tercero, cuarto nivel. Y de esos puede que no nos interese todas las personas ambulatorias, sino simplemente solamente los que están hospitalizados. Y eso porque es importante y porque lo menciono en este punto, porque cuando ustedes leen los trabajos de investigación o cuando ustedes hacen trabajos de investigación, es importante tener en cuenta que si en la investigación ustedes toman pacientes hospitalizados, tengan en cuenta que ustedes no están tomando toda esta parte de la población, ¿cierto? Ustedes la están dejando por fuera. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando ustedes lean criterios de inclusión y exclusión y lean los lugares donde se reclutaron los pacientes o donde se seleccionaron los pacientes, tener presente cuál es la fuente. Vienen de la población general, vienen de los enfermos, vienen de cuidado, independientemente si es ambulatorio o no, o de los hospitalizados. Y eso nos habla de si vamos a poder o no generar los resultados que estamos leyendo en ese artículo, ¿cierto? Y la otra cosa importante es que en cada momento del tiempo, de la población, siempre va a morir alguien que no va a poder entrar a mi estudio. Entonces, por ejemplo, en la población general puede que haya personas que se mueran que nunca alcanzaron a presentar la sintomatología, sino muerte súbita. O personas que se enferman y no alcanzaron a llegar a los cuidados de hospitales, por ejemplo, o que buscaron atención y pues se murieron. Y si yo lo hago hospitalizado, mire que todos estos pacientes no entraron en mi estudio, ¿sí? Entonces, eso es una cosa que yo no puedo evitar, pero sí es una cosa que cuando yo quiero hacer extrapolación de los resultados a otras poblaciones, tengo que tener en cuenta de cuál es mi punto de partida en cada uno de estos procesos, ¿sí? Bueno, no sé si hasta acá de pronto tengan alguna pregunta o algo así. Bueno, eh, listo, perfecto. Una de las cosas que quiero pues como hacerles un recorderis es lo que tiene que ver con medidas de frecuencia y todo eso, porque a veces lo pasamos un poquito por alto o a veces no nos acordamos, ¿cierto? Entonces, básicamente hay unas medidas que son las que uno, en casi todos los estudios se reportan. Entonces, la primera tiene que ver con las tasas. Y las tasas básicamente son, cuando habla de tasas siempre hace referencia a tasas de incidencia. En inglés uno lee rate, a veces a uno se lo mencionan para incidencia y en otras ocasiones para prevalencia. Pero realmente cuando estamos hablando de tasas estamos hablando de incidencia,
Es que es una tasa de incidencia, básicamente es el número de veces que ocurre un evento, entiéndase un evento como un desenlace, que los desenlaces no siempre son muerte o no son siempre discapacidad. Un desenlace puede ser recuperación, un desenlace puede ser número de recaídas de una enfermedad. Entonces, ¿quién lo define? El investigador. Se relaciona el número de veces de ese evento que yo estoy evaluando en un área y en un periodo de tiempo definidos con el número de habitantes de la población en la cual puede ocurrir. ¿Qué quiere decir eso? En un área quiere decir que cuando yo calculo una tasa, básicamente es el número de casos nuevos, por ejemplo, que se presentan de muertes, divididos sobre la población a riesgo de sufrir eso, pero yo no puedo llegar y decir, en Medellín se mueren 100 personas y voy y le pongo un denominador, por ejemplo, de Bogotá, ¿sí? Porque tengo que hacerlo sobre la población a riesgo. Y tengo que definir el periodo de tiempo, entonces el periodo de tiempo puede ser cada año, puede ser cada 6 meses, puede ser horas, dependiendo de cuál es la pregunta de investigación que uno tenga. Entonces, básicamente, eso es una tasa. Ahora, ustedes ven que las tasas siempre se hacen por múltiplos, entonces siempre se los ponen 10 casos por 1000 personas, 10 casos por 100.000 habitantes, 100 casos por 1.000.000 de habitantes. Básicamente lo que se hace es, como el numerador siempre va a ser más pequeño que el denominador, entonces siempre va a ser, cuando tengamos el resultado, siempre nos va a dar punto tanto, ¿cierto? Entonces lo que uno hace para poderlo interpretar es que eso lo multiplica por un múltiplo de 10. Y ese múltiplo de 10 podrá ser 10, 100, 1000, 10.000, 1.000.000, etcétera, para poderlo expresar en números enteros. Entonces, por eso es que uno dice, se presentan 100 casos por cada 100.000 habitantes en un año de determinada enfermedad. Bueno. La tasa se utiliza muchísimo en epidemiología para describir la magnitud del daño producido en términos de morbilidad, mortalidad y letalidad. Entonces, morbilidad, recuerden que básicamente es enfermedad. Mortalidad, pues obviamente es el número de muertos. Y letalidad es la muerte que yo le puedo atribuir a una causa específica. Me explico. Yo puedo llegar y decir, la tasa de mortalidad por muertes violentas en Colombia es, por decir algo, 130 por 100.000 personas. Yo ahí estoy hablando de muertes violentas. Pero dentro de muertes violentas entra asesinato, suicidio, trauma, accidente de tránsito, entran otra serie de cosas. Entonces, cuando yo quiero hablar, cuando uno dice letalidad, es la mortalidad que yo le atribuyo a esa causa puntualmente. Pues, por ejemplo, yo puedo llegar y decir, el número de muertes en Colombia por enfermedades infecciosas es 100 por 100.000 habitantes, pero la letalidad de ébola es de 10 por 1000 habitantes, por decir algo. Entonces ahí es la muerte atribuida específicamente a una causa, en este caso que les estoy poniendo el ejemplo, al ébola. Bueno, otra de las cosas es que cuando los datos se refieren a toda la población, a todas las causas, se habla de tasas generales. Es muy común que se utilice para los países. Si ustedes leen los indicadores del DANE, entonces cuáles son las causas de mortalidad en hombres, cuáles son las causas de mortalidad en mujeres, etcétera, pero ahí hablamos de tasas generales. Y cuando se refiere solo a una parte de la población o a una determinada causa, se conocen como tasas específicas. ¿Específicas de qué? Ya no enfermedades cardiovasculares, sino en mortalidad por síndrome coronario agudo, por ejemplo, por hipertensión, por otro tipo de causas pues, con relación a esa parte. ¿Qué se necesita para calcularla? Pues necesitamos un denominador que surge de la misma población que tenemos en el denominador y la gente que tenemos en el denominador se llama población a riesgo. Población a riesgo de que padecer la enfermedad. Entonces, por ejemplo, yo no puedo llegar y mezclar. Para estudiar cáncer de próstata, yo no puedo incluir el número de mujeres. ¿Por qué? Porque no tienen próstata. Tengo que limitar el área geográfica, entonces cuando uno calcula las tasas, entonces uno lo delimita, bueno, estamos hablando de Medellín, estamos hablando de dónde estamos hablando, de Bogotá, de Pereira, de dónde estamos hablando, o estamos hablando de toda Colombia o de toda Latinoamérica. Y el periodo de tiempo que se considera habitualmente es un año, pero, eso puede variar. Y puede variar dependiendo de lo que yo esté interesada en evaluar, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si yo estoy evaluando, no sé, ustedes lo pueden utilizar un mes, cada 6 meses, cada año.
Para comparar las tasas de los países, por ejemplo, en morbilidad y mortalidad, los países sí lo tienen estandarizado, o sea que uno lo calcula anualmente, ¿cierto? Entonces, por eso siempre que ustedes hablan de tasas, casi siempre ustedes las ven que para el periodo 2014, para el periodo 2013, para el periodo 2011. Bueno. La tasa de incidencia, entonces acá les pongo un ejemplo, es el número de casos nuevos que ocurren. Incidencia siempre será número de casos nuevos. Número de casos nuevos de la ocurrencia de una enfermedad. ¿Y es que? Sí, pero es que yo veo buenas tardes. No. Ah, no lo sabía. Ah, que voy muy rápido. Yo les respondí que no había video, pero entonces preguntaron ellos, ¿la tasa para cuándo? ¿Qué base de tiempo tiene? Bueno, acá hay una pregunta. Bueno, acá los que esperamos ustedes, pero no había visto el pedacito de preguntas, no había bajado. Muchas gracias, voy a tratar de ir un poco más despacio. Y me preguntan que la tasa para cáncer, ¿qué base de tiempo tiene? Realmente eso lo definen los investigadores, pero casi siempre las tasas se plantean para años, ¿cierto? Lo que pasa es que yo puedo tener unas tasas anuales o unas incidencias acumuladas, es decir, acumuladas en los últimos 5 años, ¿sí? Pero en general las tasas casi siempre todas son para, pues casi siempre en términos de comparación son anuales, casi siempre. Bueno, entonces les estaba mencionando el número, la incidencia es el número de casos nuevos de la ocurrencia pues de una enfermedad, en este caso por ejemplo cáncer, que se detecta en la población durante un periodo de tiempo específico y se divide sobre el número de personas a riesgo de desarrollar la enfermedad durante dicho periodo, ¿cierto? Y eso lo multiplican, el valor que ustedes obtengan lo pueden multiplicar por 10, 100, 1000, 10.000. Normalmente la pregunta que a uno le hacen es, bueno, ¿sobre cuánto o por cuánto lo multiplico? Pues multiplíquelo al menos hasta que le dé un número entero, ¿sí? Es decir, que no les dé .1 o que no les dé .001, porque es muy difícil llegar y decir, se presentan .001 casos por 10 personas. Entonces lo que uno hace es uno lo multiplica hasta que al menos tenga un número entero. Bueno, eso es lo que tiene que ver con incidencia. Ahora les voy a mencionar sobre la parte de prevalencia. Entonces, de prevalencia que tenemos. Nosotros partimos de una población definida que tenemos acá. Y en esa población definida, en el momento basal, por ejemplo, hoy o durante este periodo de tiempo, vamos a hablar un número de personas para determinar quiénes tienen, por ejemplo, la presión alta. Entonces, si nos vamos hoy a cualquiera de las ciudades donde ustedes están y empezamos a tomar la presión en esas ciudades, ¿qué vamos a encontrar? Vamos a encontrar personas que no tienen la enfermedad y vamos a encontrar personas que tienen la presión alta. Esas personas que nosotros en el momento en que las evaluamos tienen la presión alta, puede ser que eran casos nuevos, es decir, la persona no sabía que tenía y ese día le decimos, ve, usted tiene la presión alta. Y puede que encontremos personas que sabían que tenían la presión alta y que están con medicamentos. Entonces, ¿qué son casos prevalentes? Casos prevalentes es cuando yo evalúo en un momento del tiempo a la persona y le identifico si tiene o no tiene la enfermedad, independientemente de si es un caso viejo o es un caso nuevo. A eso se denomina casos prevalentes. Entonces, prevalencia es número de casos viejos y número de casos nuevos. Y ya, cuando yo tengo, por ejemplo, esas personas en un estudio de cohorte, que enseguida pues vamos a ver qué es. En esas personas que no tienen la enfermedad, entonces cuando yo ya las sigo en el tiempo, básicamente, ¿qué voy a determinar? Estos que yo sigo en el tiempo, que no tenían la enfermedad y presentan ese nuevo caso, pues a eso se le denominará incidencia, ¿cierto? Bueno, eso era lo que les estaba diciendo. Esos que seguimos en el tiempo, es que no tenían la enfermedad y que seguimos en el tiempo, pues vamos a tener unas personas que no van a desarrollar la enfermedad que yo estoy evaluando
y va a haber otras personas que van a desarrollar la enfermedad que yo estoy evaluando. Y a eso se llama casos nuevos o casos incidentes. Es muy importante esto porque en los ensayos clínicos y los estudios de cohorte, eso es lo que nosotros evaluamos, el número de casos nuevos de las personas que presentan el desenlace de interés que estoy evaluando. Entonces, por ejemplo, reducción de la presión arterial, control de diabetes, cualquiera de estas enfermedades. Bueno, hay otro concepto que se llama densidad de incidencia. Y en densidad de incidencia, ¿qué tenemos? Básicamente, yo ya en el numerador es el número de casos nuevos de la enfermedad que ocurren en la población específica en un periodo de tiempo específico. Eso no cambia con relación a lo que vimos antes. ¿Qué es lo que cambia? Lo que cambia es el denominador. Entonces, el denominador en el anterior era el número de personas a riesgo de sufrir la enfermedad en un lugar determinado. Acá ya no utilizamos el número de personas, sino el total de tiempo que seguimos a esas personas. Me explico. Una persona yo la pude haber seguido por 10 meses o una persona la pude haber seguido por 3 años. Entonces eso lo vamos a ver a continuación con un ejemplo para que les quede más claro. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos? Este es un ejemplo hipotético que tenemos acá. Entonces tenemos la persona número 1 que entró al estudio, la persona número 2 que entró al estudio, la persona número 3, la número 4 y la número 5, ¿cierto? Entonces, cuando yo las ingreso al estudio, una pudo haber ingresado en enero, otra en febrero, otra en marzo, etcétera. Pero independientemente de cuándo haya entrado, el seguimiento, en este caso que les estoy poniendo, a cada persona se le siguió por 5 años, a cada una de ellas se le siguió por 5 años. Entonces, ¿qué tenemos? La persona 1 me contribuyó con 5 años, la 2 con 5, la 3 con 5, la 4 con 5 y la 5 con 5. ¿Sí? Entonces, cuando yo sumo esto, ¿cuánto me da? 25 años. Entonces, 25 años ¿de qué? Que me contribuyeron 5 personas. Entonces, esto es lo que ustedes en muchos artículos leen como años persona exposición o como meses persona exposición. ¿De qué les están hablando? Básicamente, ¿cuánto tiempo en total contribuyen cada uno de esos sujetos que entró a la investigación? ¿Sí? Entonces, acá les voy a ilustrar otros ejemplos. Entonces, cuando yo inicio el estudio, ¿qué sucede? Pues en el ejemplo anterior era el mundo ideal, pero en el mundo real resulta que las personas se pierden del seguimiento, porque se van a vivir a otra ciudad, porque se mueren, porque se aburrieron del seguimiento, porque presentaron efectos adversos con los medicamentos, etcétera. Entonces lo que uno hace es, uno no los excluye del análisis, sino uno lo que hace es que suma los tiempos que cada persona le contribuye. Entonces, por ejemplo, el paciente 5 en este primer ejemplo contribuye con 4 años. El paciente 4 contribuye con 5, el paciente 3 contribuye con 3, el paciente 2 contribuye con 1, y el paciente 1 contribuye con 5, perdón, el 3 contribuye con 2. Entonces, ¿qué es lo que uno hace? Uno lo que hace es que suma cuánto tiempo me aportó estas personas. Entonces, en este caso me aportó 4 más 5, 9, más 2, 11, más 1, 10, más 5, 15. Entonces, para este primer ejemplo, cada uno contribuye, pues el tiempo de seguimiento que contribuyeron estos individuos fue de 15, ¿sí? Y así sucesivamente. Entonces, ese 15, ese 25 en el ejemplo anterior, es lo que ese es el denominador para hacer el cálculo de la densidad de incidencia. Una de las cosas importantes, esto simplemente para ilustrarles algo, y es, ¿qué pasa si yo tengo esta vasija donde yo tengo una prevalencia basal? Entonces, ¿qué hace que la prevalencia se incremente? La prevalencia se incrementa cuando la incidencia se incrementa, ¿sí? ¿Por qué? Porque está aumentando. Ok, acá Paola pregunta, ¿para qué me sirve sumar la contribución de cada uno? Eso es una muy buena pregunta. Entonces, mira, eso te sirve porque cuando calculamos la densidad de incidencia,
Entonces, por ejemplo, yo tengo número de casos nuevos, por decir algo, 3, en el ejemplo que les estaba poniendo, 3 casos. Y lo divido no por 5 personas, sino lo divido por 25 años persona exposición. ¿Para qué me sirve sumar ese tiempo de seguimiento? Porque la medida que yo estimo ahí es que no solamente me dice cuántos casos se presentan, sino me dice la velocidad con la que se presentan los casos. Me explico. Se presentan 3 casos cada año, o se presentan una infección asociada a catéter cada 48 horas, o se presenta una muerte cada 2 meses, o se presenta una recaída cada 3 años. Entonces, a mí no solamente me interesa saber cuál es el número de casos nuevos, sino a mí me interesa saber cuántos casos se presentan, pero también qué tan rápido se presenta. Entonces, la medida reina y la que uno siempre quisiera saber es lo que se denomina densidad de incidencia, porque me dice no solo el número de casos, sino cuán rápido se presenta. Y eso es muy importante desde el punto de vista de tomar decisiones. Si, por ejemplo, si una enfermedad se presenta cada 10 años, pues una persona cada 10 años probablemente es una enfermedad de baja frecuencia. Pero si se presenta, por ejemplo, cada día o si se me están muriendo sujetos cada 2 días, entonces eso me está hablando de la rapidez con la que se está muriendo la gente, ¿cierto? Entonces probablemente necesite intervenir, necesite tomar medidas en salud para poder controlar eso. Paola, ¿te queda claro? Ok, bueno. Una de las cosas importantes es en los ejemplos, te voy a poner un ejemplo con infecciones asociadas a catéteres. Cuando las personas ingresan a los hospitales, les ponen unos catéteres para pasarles medicamentos y líquidos. Entonces, hace muchos años, les dejaban ese catéter indefinidamente. Pero resulta que el hecho de que como entra en tu arteria o en la vena, entonces cuando eso sucede, aumenta el riesgo de que las personas adquieran infecciones porque las bacterias colonizan esos catéteres y entonces aumenta el riesgo de que la persona haga una infección asociada al catéter. Entonces hicieron un estudio para determinar cada cuánto se presentaban esas infecciones asociadas a catéter. Y entonces encontraron que el número de casos aumentaba cada 48 horas. Entonces, ¿qué se definió en las instituciones de salud? Que los catéteres se cambian cada 48 horas. ¿Para qué? Para disminuir el riesgo de que se colonicen mucho y, por tanto, de una infección asociada a catéter. Entonces, ¿eso cómo se supo? Con la densidad de incidencia. Porque cuando yo sumo, entonces sumaba el número de casos que se presentaban de infecciones, o sea, el número de infectados, sobre el tiempo que las personas duraban con esos catéteres. Entonces, así se sabía que el mayor número de casos se presentaba a las 48 horas. Espero que ahora sí quede un poco más claro, Paola. Listo, perfecto. Entonces, acá les estaba mencionando que la prevalencia va en relación directa con la incidencia y con la duración de la enfermedad. Entonces, ¿por qué con la incidencia? Porque, ¿qué pasa si yo a esta vasija le aumento el número de casos? Pues va a aumentar la prevalencia, ¿cierto? ¿Qué pasa si no hay número de casos nuevos, sino que de esa vasija se empieza a morir la gente? También va a disminuir la prevalencia. Pero resulta que ninguna de estas dos realmente pues es lo que refleja salud. En salud, ¿uno qué tiene? Uno tiene número de casos todos los días, uno tiene también personas que mueren, ¿sí? Y por eso la prevalencia en ciertas enfermedades puede aumentar o puede disminuir, ¿sí? Entonces, básicamente, esto es solo para ilustrarles cómo hay una relación directa entre la prevalencia, que es igual a la incidencia por el periodo de enfermedad, ¿cierto? ¿Cómo disminuye la prevalencia? La prevalencia puede disminuir o porque se muere mucho la gente o porque yo la curo rápidamente. Entonces, obviamente, los casos me disminuyen. ¿Qué pasa con las enfermedades crónicas como la diabetes, como VIH o como todo este tipo de enfermedades?
Como se volvieron enfermedades crónicas, entonces la prevalencia año a año ha aumentado. ¿Por qué? Porque aumenta el periodo de enfermedad, porque los medicamentos son más efectivos, entonces la gente vive muchos más años con las enfermedades controladas, ¿cierto? Bueno, entonces la prevalencia es que el número de casos de una enfermedad, tanto nuevos como viejos, que están presentes en un tiempo específico. ¿Qué quiere decir eso? Miren que para yo poder determinar incidencia necesito seguimiento, ¿sí? Yo parto de personas que están expuestas, las sigo en el tiempo a ver quién presenta nuevos casos. Prevalencia, yo lo que hago es, yo en un solo momento en el tiempo, cuando digo un solo momento me refiero a que a esa persona solamente se ve una vez, le determino si tiene o no tiene la enfermedad, ¿sí? Entonces, por eso uno siempre dice presente en la población en un tiempo específico. Entonces, es el número de casos de la enfermedad en ese momento específico dividido sobre el número de personas en la población en un tiempo específico también, ¿cierto? Entonces, si nosotros estamos calculando cuál es la prevalencia, es decir, el número de casos de presión alta, por ejemplo, en Colombia, nuestro denominador son los colombianos. ¿En cuánto periodo de tiempo? Pues yo puedo decir que en un año, puedo decir que en 6 meses, lo que me demore pues haciendo el estudio. Bueno, eso simplemente pues es un ejemplo de que variables es cualquier cosa. Entonces variables es, por ejemplo, edad, variables, por ejemplo, sexo, variables es, por ejemplo, presencia o ausencia de diabetes. Entonces acá les pongo un ejemplo, muerte, que es lo que en muchas ocasiones se evalúa en los estudios. Entonces si la persona está viva o está muerta, es una variable cualitativa y pues básicamente con relación a población y muestra, entonces la población básicamente es el conjunto grande de individuos que deseamos estudiar. ¿Qué quiere decir eso? Es a quién le quiero yo extrapolar las conclusiones. Entonces, población es, en los ejemplos que les venía dando, número de mujeres entre 15 a 45 años, sexualmente activas, para determinar cáncer de cervix. Entonces, esa es mi población. Ok. Carla, no hay video, efectivamente, para evitar pues que haya dilación con el internet y no tengan dificultades. Y con relación a que se entrecorta el sonido y las diapositivas están cargando despacio, no sé quién más estará presentando ese inconveniente con el internet. Bueno. Bueno, continuando, entonces la población pues ese conjunto en el ejemplo que les estaba hablando. Normalmente es demasiado grande. Si nosotros hablamos de cuántos son las mujeres entre 15 y 45 años, por ejemplo, en Colombia, pues es muchas mujeres. Estaríamos hablando de millones de mujeres que potencialmente pudieran estar en riesgo de tener cáncer de cervix. ¿Cuál es el problema? El problema es que estudiar toda la población es supremamente costoso y es casi que imposible estudiarlos, porque pues, ustedes se han dado cuenta cuánto cuesta una encuesta del DANE, miles de millones de pesos. Entonces nosotros normalmente no estudiamos las poblaciones, sino estudiamos son muestras de esas poblaciones. Entonces la muestra es ese subconjunto de individuos de esa población a la que tenemos acceso y sobre el que queremos hacer las observaciones, es decir, las que vamos a medir con la idea de obtener unas conclusiones que yo pueda extrapolar a la población. Entonces, cuando nosotros hablamos de conclusiones generalizables, estamos hablando de que yo quiero que el estudio sea representativo. Representativo en términos prácticos es básicamente, cuando uno dice un estudio representativo, es que esa muestra que yo tomé da cuenta de la población a la que yo quiero extrapolar los resultados.
Está formado por miembros seleccionados de la población. ¿Y por qué seleccionados? Porque es que yo tengo que determinar unos criterios de inclusión y exclusión. En los artículos ustedes se dan cuenta que les hablan de, por ejemplo, personas mayores de 18 años, que tengan diagnóstico de diabetes, que no, y les hablan de los de exclusión, que no tenga otra enfermedad de base o que no esté tomando otros medicamentos, etcétera. Por eso se habla de que son seleccionados, ¿cierto? Bueno, entonces los parámetros y los estadísticos, que es lo que ustedes ven en los artículos, pues un parámetro básicamente es una cantidad numérica que se calcula en la población. Y la idea es resumir toda la información que tenemos en esta población en unos pocos números. Entonces, en vez de reportar la edad de los 45 millones de colombianos, pues uno ¿qué hace? Pues saca un promedio. Cuando yo estudio la población, yo estimo parámetros. Pero como no podemos estudiar la población por cuestión de costos y tiempo, ¿qué hacemos? Estimamos estadísticos, ¿cierto? Entonces, un estadístico es la cantidad numérica que calculamos en la muestra de mi estudio. Y un estadístico se usa básicamente ¿para qué? Entonces, el dato que yo utilizo en mi estudio, lo que yo busco es que ese número yo lo pueda extrapolar a la población general que yo estoy evaluando. Básicamente, pues es la idea. Bueno, ¿hasta acá hay alguna pregunta? Bueno, creo que no hay preguntas. Con relación a las frecuencias, todo el mundo habla a veces de frecuencias. Pues básicamente las frecuencias lo que hace es que resume la información de una muestra. Entonces tenemos frecuencias absolutas, tenemos frecuencias relativas y tenemos frecuencias acumuladas. Entonces, las frecuencias absolutas básicamente contabilizan el número de individuos en una categoría. Me explico. Es lo que la gente llama el N. Entonces, hay 10 hombres o 10 mujeres, o el estudio se realizó en 300 hombres, 400 mujeres, etcétera. Cuando yo hablo de frecuencias relativas, ¿de qué estoy hablando? Es básicamente porcentaje. Entonces, ¿qué estoy diciendo? En las frecuencias absolutas dividido por el total de individuos. Entonces, por ejemplo, si en un estudio yo tengo 100 mujeres, pero el total de la muestra son 200, entonces, ¿qué hago? 100 dividido 200 me da el 50%. Entonces, el 50% de esas personas en el estudio eran mujeres, ¿sí? Y hay una que se llama frecuencia acumulada, absoluta y relativa. Entonces, básicamente es que va haciendo la sumatoria entre las categorías. Entonces, acá más adelante les pongo un ejemplo para que quede más claro. Este es un ejemplo, simplemente en un programa de estudio de hipertensión, se toma una muestra de 30 hombres en edades entre los 30 y los 40 años. Y la distribución de la presión arterial diastólica en milímetros de mercurio pues es la siguiente. Entonces un participante tenía 70, el otro 85, el otro 85, el otro 75 y así sucesivamente, ¿cierto? Entonces básicamente hay varios conceptos. Lo primero que nosotros hacemos es ordenar esos valores que teníamos acá previamente, ¿sí? Estos valores que teníamos previamente, los ordenamos de forma ascendente, es decir, del número más bajo hasta el número más alto, ¿sí? Y luego de que ordenamos del número más bajo al número más alto, entonces podemos hacer pues varias cositas. Por decir algo, teníamos teníamos que en nuestra población el valor más bajo que teníamos era 60 milímetros de mercurio y el valor más alto que teníamos era 120 milímetros de mercurio de presión arterial diastólica, ¿sí? Entonces acá básicamente ¿qué les estoy mostrando? Entonces acá están los intervalos que van de 60 a 69, 70 a 79, 80 a 89, 90 a 99, 100 a 109, 110 a 119. Entonces, básicamente, ¿qué tenemos? Frecuencia absoluta es que hay 3 individuos que estaban entre 60 a 69 milímetros de mercurio que tenían presión arterial diastólica. Entonces, esa es la frecuencia absoluta para esta categoría.
Había 6 individuos que estaban entre 70 y 79, había 7 individuos que estaban entre 80 y 89 y así sucesivamente, para un total de 30 individuos que era mi muestra. La frecuencia relativa es ¿qué? La frecuencia relativa es, ¿se acuerdan? El número de personas en esa categoría dividido sobre el total de la muestra. Entonces, en este caso, 3 sobre 30, 10%. ¿Qué quiere decir eso? El 10% de los individuos en ese ejemplo tenían una presión arterial diastólica entre 60 y 69 milímetros de mercurio. La frecuencia absoluta acumulada es que en esta categoría yo tenía 3. Y en la siguiente yo tenía 6, mírenlo acá. Entonces acumulada es ¿qué? 9, pues sumo esta más la anterior. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Hay 9 individuos que tenían la presión arterial diastólica entre 60 y 79. Acá ya hay 16. ¿16 qué? Que están entre 60 y 89. Entonces, básicamente es el número de personas que se han acumulado. Y lo mismo con la frecuencia relativa acumulada, que es el porcentaje, ¿cierto? Entonces, 10%, 30%, 53%, 83%, 90% y 100%. Listo. Con relación a razón, entonces, ¿qué es una razón? Básicamente señala el tamaño de un número respecto a otro que se toma como la unidad o como 100. Entonces, básicamente ahí que tenemos las dos cantidades que se relacionan, pero no están contenidas dentro de las otras. Entonces, si ustedes recuerdan incidencia y prevalencia, cuando uno la estima, el numerador está contenido dentro del denominador. En las razones, no, en las razones el numerador no está contenido entre el denominador. Y básicamente, por medio de este indicador, pues se relacionan entre sí categorías o grupos de diferente naturaleza. Entonces, un ejemplo. Al estudiar los casos registrados de rubeola durante un mes en un centro de salud, se observó la distribución por sexo de la enfermedad y se encontraron 60 casos en niños y 20 casos en niños. Entonces, ¿yo qué tengo? 60 casos en los niños y 20 casos en las niñas. Miren que acá el numerador no está contenido entre el denominador. Entonces, si yo divido 60 sobre 20 me da 3. ¿Y qué quiere decir ese 3? Que la enfermedad fue 3 veces más frecuente en hombres que en mujeres. Pues por cada caso que se presentó en el sexo femenino, hubo 3 casos en el sexo masculino. Las razones son muy importantes porque nos permite a nosotros pensar cuando se presentan determinadas enfermedades, pensar, por ejemplo, en quiénes son más frecuentes. Entonces, si se está presentando más en hombres o en mujeres, como en este caso, o si se presenta más en diabéticos que en no diabéticos, o si se presenta más en hipertensos, etcétera. Entonces, para eso me sirven a mí las razones. Son muy importantes y se utilizan muchísimo en los artículos. Una proporción, básicamente lo que hace es que relaciona categorías de una serie de datos con el total de observaciones. Entonces, básicamente, ¿qué permite hacer? Una proporción aprecia la importancia de una fracción dentro del conjunto. Y el numerador siempre está incluido en el denominador y siempre debe sumar 1. Entonces, acá les traigo un ejemplo. Entonces, con el mismo ejemplo anterior, ¿cuántos enfermos había? Había 60 niños y 20 niñas. Entonces, el total es 80. Entonces, ¿cuál es la proporción de niños enfermos con rubeola? Entonces, la proporción es 60 niños dividido el total, dividido el total, que es 80, me da 0.75. Y en niñas es 20 dividido 80, me da 0.25. Pero ¿qué pasa? Como es difícil interpretar esto, entonces uno lo que hace es que lo multiplica por 100. Y entonces, ¿qué dice? El 75% de los niños de las personas afectadas por rubeola eran niños. Y el 25% de las personas afectadas por rubeola eran niñas. Bueno. En la mayoría de artículos se presenta ese tipo de medidas. Entonces, uno de los artículos encuentra tasas, incidencias, prevalencias, razones, proporciones, frecuencias, pero asimismo también encuentra medidas de tendencia central. Entonces, básicamente eso es que resume una variable cuantitativa por 2 medidas. Una que indica el valor promedio
y otra que indica la dispersión de los datos. Entonces, ¿cuáles son esas medidas que tenemos? Entonces, está el promedio, está la mediana y está la moda. Entonces, el valor promedio usualmente está representado por el valor aritmético, ¿sí? Hay otro tipo de promedios, el promedio geométrico, el promedio recortado, hay otra serie de promedios, pero el promedio que usualmente uno encuentra en los artículos se llama promedio aritmético. ¿Y en qué consiste? Pues básicamente es que sumo todos los valores que tienen los individuos y lo divido por el número de personas que hay. Por ejemplo, si uno llegáramos y dijéramos cuál es el promedio de la edad de las personas de la diplomatura, pues tomaríamos, a cada uno se le preguntaría cuántos años tiene y se divide por el número total de personas que respondieron y eso me da el promedio. La mediana es el valor que divide la distribución por la mitad. Entonces, por eso era que los valores se debían ordenar de menor a mayor. Enseguida les pongo un ejemplo. Y básicamente cuando ustedes les hablan la mediana es el valor que tiene el 50% de la población. Entonces, eso es. Y la moda es el valor que más frecuentemente se presenta en lo que yo estoy evaluando. Bueno, entonces, ¿qué tenemos? Nosotros ordenamos todos los valores de forma ascendente, ¿se acuerdan? Entonces, empezábamos en 60 hasta 120. Entonces, ¿cuál es la mediana? La mediana es 85. ¿Por qué 85? Porque es el valor que tiene la mitad de la población. Entonces, ¿cuántas personas les había dicho que había? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Hay 30 personas en este estudio cuando les puse pues el ejemplo inicial. Si uno cuenta, ¿cuál es la mitad de 30? 15. Entonces contemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15. Ustedes se dan cuenta que el 15 cae acá, ¿cierto? En esta rayita acá de la mitad. ¿Y cuál es el valor que está en el 15? 85. Entonces, ¿qué quiere decir eso? El 50%, porque mire que estoy dividiendo la muestra en dos, el 50% de esos hombres tienen una presión arterial diastólica de 85 milímetros de mercurio. ¿Sí? Esa es la interpretación de la mediana. Entonces, cuando ustedes vean la mediana en los artículos, la mediana se las reportan no solo para esto, para cualquier cosa, para la edad. Entonces, la mitad de las personas tenía ese valor de edad, la mitad de las personas tenía ese valor de estatura, la mitad de las personas tenía ese valor de glicemia, por ejemplo. Entonces, a eso se refiere la mediana. ¿En qué consiste el promedio? Pues el promedio básicamente es que yo sumo 60 más 65 más 65 más 70 más 70 más 70 y así sucesivamente. Y ese valor que me da la sumatoria de todos esos números lo divido por 30 y eso me da que el promedio de la presión arterial es de 85.83 milímetros de mercurio. ¿Sí? Entonces ese es el promedio. Y la moda es el valor que más se repite. Entonces, el valor que más se repite, 60, solo hay un paciente que tuvo 60. 65, solo hay 2 pacientes que tuvieron 65. 70, solo hay 3. 75, solo hay 3. 80, solo hay 3. 85, hay 4. 90, hay 5. 95, hay 4. 100, hay 2. 110, hay 2. Y 120, hay 1. ¿Cuál es el valor que más se repite? 90. Entonces, acá, ¿cuánto es la moda? 90. Bueno. A los percentiles que se utilizan mucho, a los percentiles se denominan medidas de posición. Entonces, ¿qué tenemos? Percentil es el porcentaje de una distribución o frecuencia acumulada que es igual o menor al valor de la variable que se indica en porcentaje. Entonces, todos ustedes han escuchado el percentil 25, percentil 75, percentil 10, percentil 90. Y básicamente a lo que se refiere percentil es porcentaje. Entonces, ¿cuál es el valor que tiene el 20%? ¿Cuál es el valor que tiene el 25% de la población? ¿Cuál es el valor que tiene el 50% de la población? El 100% de la población. Entonces, esos son los percentiles. Usualmente utilizamos el percentil 25 y el percentil 75.
Pero hay otros percentiles, percentil 10, percentil 3, dependiendo de lo que uno esté estudiando, pues utilizará el percentil. Pero básicamente, ¿de qué les está hablando? Pues son medidas de posición, ¿sí? Entonces, si yo digo percentil 30, ¿qué quiere decir? El valor que tiene el 30% de mi población, ¿cierto? Y por eso se llaman medidas de posición. Bueno, cuartiles, cuando ustedes les hablan cuartiles, es que ese valor de 0 a 1 o de 0 a 100 se divide en 4. Entonces, si lo divide en 4, pues el primer cuartil es el primer tercio, o sea, el porcentaje 25, percentil 25, cuartil punto 25. El segundo cuartil es 50, entonces cuartil 50. O si es el 50%, estamos hablando de la mediana. Y el tercer cuartil, que es 75, ¿cierto? Entonces, ustedes han leído en los artículos que a ustedes les hablan de la mediana y se los acompañan de una cosa que se llama el rango intercuartílico. Entonces, el rango intercuartílico es ¿qué? Es la distancia que hay entre el percentil 75 y el percentil 25. Entonces, la mediana siempre se acompaña de los percentiles 25 y 75. Y ese es el rango intercuartílico. A diferencia del promedio que se acompaña de la desviación estándar. Y la interpretación, pues básicamente es ¿cuál? La interpretación del percentil 25. El 75% de la población tiene ese valor o menos. Y el 25% es el valor que tiene el 25% de la población o menos. ¿Qué deben tener en cuenta? Que el promedio es la medida preferida porque tiene en cuenta cada observación individual y es muy fácil de calcular. ¿Por qué? Pues básicamente sumamos todo y lo dividimos por el número de personas. Pues todos los valores y lo dividimos por el número de personas. La mediana es una medida descriptiva, como les decía, útil para saber si existen, pues es útil cuando existen valores extremos. Entonces les pongo un ejemplo. Cuando utiliza uno la otra. Entonces yo utilizo promedio cuando mis datos distribuyen normal, que todos hemos escuchado esa parte de distribución normal. Y la mediana, cuando por ejemplo, eso traducido en otras palabras es, cuando en un estudio no incluye personas que tienen 18 años, 20 años, 25, 30, etcétera, pero también tiene personas de 80, 90 años, ¿qué sucede? Hay valores extremos. Puede que la mayoría de la población que yo incluyo en el estudio esté entre los 30 y los 50 años, pero tengo valores extremos, tengo personas de 18 años y tengo personas de 90 años. Entonces, ¿qué sucede? Cuando yo tengo esos valores extremos, el promedio puede cambiar. Puede que no me refleje el valor, simplemente porque esos valores tan altos me arrastra el promedio. Entonces, cuando yo tengo esos datos atípicos, cuando yo tengo esos valores tan extremos, en vez del promedio, nosotros lo que usamos es la mediana. ¿Sí? Y la mediana, ¿por qué? Porque la mediana me permite, como no es afectada por los valores extremos. ¿Por qué? Porque es el valor que tiene la mitad de la población. Y la moda, pues rara vez la usamos, pero es muy útil, por ejemplo, cuando estamos hablando de brotes. Entonces, ahora que estamos hablando de los brotes de ébola o los brotes en una institución de salud o por intoxicación alimentaria, etcétera. ¿Para qué me sirve la moda? La moda me permite a mí identificar dónde se presentan esos picos epidémicos. Entonces, dónde hay mayor número de casos en determinado momento. Y de acuerdo con eso, pues se implementan las medidas de prevención que sean del caso. Bueno. Así como la mediana se acompaña del rango intercuartílico, hay otras medidas de variación. Entonces, hay una que se llama el rango, que básicamente el rango, solo el rango, o range en inglés, básicamente que me reporta el valor más alto y el valor más bajo. No más, me dice cuál es el valor más alto que tenía esa muestra y cuál era el valor más bajo. ¿Cuál es el problema? Que solamente me dice dos valores, la persona que tuvo el valor más alto y la persona que tuvo el valor más bajo.
y por tanto nos refleja cómo se distribuyen el resto de valores de todos los individuos que yo ingresé en el estudio. Entonces, desde ese punto de vista, no es apropiado. Está la desviación estándar, que básicamente la desviación estándar es qué tan dispersos están esas observaciones que uno ve con relación al promedio. Entonces, si mi promedio es 30, no todos los individuos tienen 30 años. Entonces, ¿qué tan lejos está Pepito, que tiene 25? ¿Qué tan lejos está Fulanita, que tiene 35? ¿Qué tan lejos está Sarita, que tiene 29? ¿Qué tan lejos está Juana, que tiene 44? Entonces, ¿qué tan dispersos están esos datos de cada uno de los individuos con relación al promedio? Y hay otra cosa que uno encuentra mucho en los artículos, es la varianza. La varianza básicamente es esa desviación estándar elevada al cuadrado. Eso es todo. Entonces acá les pongo un ejemplo. Esto no es para que se asusten ni nada. Entonces, básicamente esto es el promedio del volumen plasmático, o sea, el volumen que tiene una persona de sangre. Entonces hay 8 individuos, entonces el promedio que tiene cada uno de ellos. El valor que tiene cada uno de ellos. Entonces acá, ¿cuál es el promedio? Pues el promedio es coger, yo sumo cada uno de estos valores, 2.75 más 2.86 más 3.37 más 2.76 y así sucesivamente. Y esta sumatoria lo divido por 8 individuos, ¿cierto? Y eso me da un promedio de 3. Mire que la sumatoria, ¿cuánto da? 24. 24 dividido 8 me da 3, por eso el promedio acá es 3. Entonces acá básicamente es que, ¿cómo calculo yo esa desviación estándar? Pues básicamente, ¿qué hago? El promedio es 3. Este individuo no tiene 3, este individuo tiene 2.75. Entonces, ¿cuánto está desviado del promedio? 0.25. Este otro, 2.86. Menos 0.14. 3.37 menos 3 me da 0.37 y así sucesivamente. Entonces esta es la desviación que tiene cada uno de los sujetos con relación al promedio. Entonces, ¿qué se hace? Eso se eleva al cuadrado y al elevarlo al cuadrado, básicamente lo que hago es que lo sumo todos, ¿sí? Y lo divido por el número de la población menos 1, ¿cierto? En este caso 8 menos 1 y eso me da la desviación estándar. Entonces, esa desviación estándar, ¿qué es? Ustedes en los artículos la encuentran. El promedio es 3 y la desviación estándar es 0.31. ¿Sí? Pero hay una consideración que ustedes deben tener en cuenta con la desviación estándar y que a la gente se le olvida cuando lee los artículos. Entonces, cuando uno lee los artículos, ustedes siempre les acompañan el promedio de la desviación estándar. Entonces, ustedes siempre les dicen promedio es 3, más o menos 0.3. Entonces, ese más menos, ¿qué quiere decir? Pues que a 3, que fue el volumen plasmático, le resto 0.3. ¿Eso cuánto me da? 2.69. Y que a 3 le sumo 0.3. ¿Eso cuánto me da? 2.31. Entonces, ¿qué quiere decir? Cuando uno le dice más y menos, es que el valor que tiene el 68% de la población está entre 2.69 y 3.31. ¿Sí? Pues cuando ustedes les hablan que distribución normal es que sigue esta campana de Gauss, ¿cierto? Que sigue esta campana gaussiana. Pero ustedes lo que tienen que tener en cuenta es que cuando uno habla de una desviación estándar, solamente se está hablando del valor que tiene el 68% de la población. Cuando ustedes quieran extrapolar los datos al 95% de la población que les toca hacer, este valor de 0.31 lo tienen que multiplicar por 2. ¿Sí? Entonces, 0.31 multiplicado por 2 da 0.6. Entonces, en vez de 3 menos 0.3, entonces es 3 menos 0.6 y 3 más 0.6, ¿cierto? Y ese valor que obtengan les va a dar el valor que tiene el 95% de la población. Entonces, uno de los errores más frecuentes que uno encuentra cuando la gente hace la interpretación de la información es que
toman extrapolan los datos o toman la información basada solo en el 68% de la población y no en el 95% que debería ser como mínimo lo ideal. Bueno, ¿hasta acá hay alguna pregunta? Listo, perfecto. Pues no hay preguntas por ahora. Pero esta dijo que no se va a echar el auto. ¿Quién? ¿Por qué acá no la veo? Es en chat. ¿Sí? Acá no me queda claro la última. Ok. Perfecto. ¿No te queda claro la interpretación de la desviación? Ok, perfecto. Entonces, mira, básicamente, ¿yo qué tengo? Acá en el ejemplo que yo les estaba poniendo, entonces nosotros tenemos, hay una persona que tiene un volumen de sangre en su cuerpo de 2.75 litros. Hay otra persona que tiene 2.86 litros. Hay otra persona que tiene 3.37 litros. Otra que tiene 2.76, otra que tiene 2.62, otra que tiene 3.49, otra que tiene 3.05 y otra que tiene 3.2, ¿cierto? Entonces nosotros queremos saber cuál es el promedio de esta población. Entonces, ¿qué hacemos? Sumamos y lo dividimos por 8 y me da un promedio de 3. Pero resulta que yo tengo que calcularle la medida de variación que tiene esa población, ¿sí? ¿Para qué? Para poder... el promedio de esta población es 3, pero cuando yo lo quiero extrapolar, ya no a la muestra donde yo lo estudié, sino que yo quiero extrapolarlo. Eso que yo encontré en mi estudio, yo se lo quiero aplicar al resto de la población, entonces yo lo tengo que acompañar de medidas de dispersión, ¿sí? Y esa medida de dispersión que acompaña al promedio se llama desviación estándar, ¿cierto? Entonces, yo lo tengo que acompañar de esas medidas de dispersión porque yo no puedo decir, en la población el promedio es 3. Puede que sea 3, puede que sea menos, puede que sea más alto. Entonces, por eso calculo la desviación estándar. ¿Y la desviación estándar es qué? Es que tanto se desvía este individuo del promedio, este otro individuo del promedio y así sucesivamente. ¿Qué tanto se desvía cada uno de los participantes del estudio de ese promedio? ¿Cierto? Entonces yo calculo esa dispersión. Como ustedes se dan cuenta, hay valores negativos, por ejemplo en este caso, pero también hay valores positivos. ¿Por qué? Porque hay individuos que están por debajo de 3, pero hay otros individuos que están por encima de 3. Entonces por eso la desviación estándar siempre va a tener más o menos, ¿sí? Porque siempre voy a tener, los individuos van a tener valores por encima y por debajo de ese promedio, ¿sí? Ahora, lo que yo les quiero ilustrar acá es que cuando ustedes estiman la desviación estándar, ustedes solamente están estimando, o más bien, cuando ustedes les hablan de la desviación estándar que encuentran en los artículos, por defecto siempre les están hablando de una sola desviación estándar. Entonces, si ustedes miran acá, este es el promedio, entonces acá es una desviación estándar por encima del promedio y menos una desviación estándar por debajo del promedio. Acá hay 2 desviaciones estándar por encima de ese promedio y acá menos 2 desviaciones estándar por debajo de ese promedio. Y acá hay 3 por encima y menos 3 desviaciones estándar de ese promedio, ¿sí? Entonces, ¿qué sucede? Esto es una constante. Entonces, el yo tener una desviación estándar por encima y una desviación estándar por debajo, ¿de qué te está hablando? Eso solo te refleja el valor que tiene el 68% de la población, ¿sí? Cuando tú estimes la desviación estándar en un artículo, cuando tú la leas, ¿qué te está diciendo? Mire, el promedio es 3, la desviación estándar fue 0.31, le tengo que restar y le tengo que sumar para yo saber qué rango está el 68% de los individuos. ¿Dónde está? ¿Qué tan disperso, más que rango, qué tan disperso está ese valor de los individuos? ¿Y cuánto? El 68%. Entonces, ¿qué hago?
Si yo quiero saber cuál es la dispersión de los valores de los sujetos en el 95% de mi población y no en el 68%, entonces ¿yo qué hago? Multiplico la desviación estándar por 2, porque yo ya no quiero una desviación estándar es 0.31, dos desviaciones estándar son 0.622, ¿sí? Y ya 3 desviaciones estándar, pues es multiplicar ese 0.31 por 3, ¿sí? Entonces, para el ejemplo que les estoy dando, una desviación estándar, ¿qué quiere decir eso? Los individuos tienen, el 68% de los individuos, la dispersión de los datos está entre, o el valor del volumen de sangre en el cuerpo está entre 2.69 y 3.31. Pero si yo no quiero el 68, sino yo quiero saber cuáles son los valores del 95%, o entre cuánto y cuánto están esos valores del 95% de mi muestra. Entonces, ¿yo qué hago? Lo multiplico por 2 y le resto y le sumo ese valor que obtengo multiplicado por 2. Entonces ya no me va a dar 2.69 y 3.31, sino probablemente me dé 2.3 aproximadamente, y acá me va a dar 3.6, ¿cierto? ¿Eso para qué sirve? Porque ese valor que yo obtengo de dispersión, ¿sí? Por ejemplo, acá 2.3, y acá del otro sería 3.6 más o menos, ¿sí? Ese valor que yo obtengo de dispersión, ¿qué quiere decir? En la muestra el promedio fue 3 litros de sangre en el cuerpo. Pero cuando yo lo quiero inferir a la población, ¿yo qué digo? El valor en la población puede estar entre 2.3 a 3.6 litros, ¿sí? Puede que el valor en la población sea 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, etcétera, hasta 3.5, ¿cierto? Pues para eso me sirven las medidas de dispersión. Entonces, el promedio es el valor que obtengo en la muestra, pero esa medida de dispersión me sirve para ver cómo lo puedo extrapolar o cuál es el valor que yo espero en la población. Y siempre esto tiene un margen de error, ¿cierto? Por eso uno habla, por ejemplo, intervalos de confianza. Entonces, con una confianza del 95%, mire que es confianza y no certeza, ¿sí? Con una confianza del 95%, yo espero que el valor de la población esté en este rango que yo puse acá. Pero como es confianza del 95%, ¿qué quiere decir eso? Hay un 5% de error, ¿cierto? Y ese 5% de error puede que el valor en la población real esté por encima de 3.6 o esté por debajo de 2.3, ¿sí? Entonces, básicamente es para eso. Entonces, esas medidas de dispersión yo las utilizo para saber en ese 95% de la población dónde podría estar el valor, ¿cierto? ¿Respondí la pregunta? ¿No? ¿Te queda claro? Listo, perfecto. ¿Hay alguna duda de alguno de los otros participantes? Bueno, parece que no. Listo. Ahora sí, tipos de estudio. Entonces, haciendo como un recuento de todo ese tipo de medidas y teniendo esa claridad, porque es muy importante para poder interpretar los resultados. Entonces, en investigación, y esto aplica para cualquier tipo de investigación, sea básica, sea clínica, sea salud pública, sea lo que ustedes quieran. Entonces, yo tengo unos diseños de estudio en investigación clínica. Entonces, ¿de dónde parte? ¿Quién asigna esa exposición? Esa exposición, ¿la asigna el investigador o la asigna la naturaleza? Yo siempre digo la naturaleza, pues porque. Pero, ¿quién la asigna? Entonces, cuando la asigna el investigador, ¿sí? Se denomina estudios experimentales. Pues, por ejemplo, cuando yo llego y quiero saber si el medicamento A es superior al medicamento B, y yo diseño un estudio donde soy yo la que aleatoriamente digo, la mitad de los individuos recibe este medicamento y la mitad de los individuos recibe este otro medicamento, ¿cierto? Entonces, cuando soy yo como investigador quien asigna esa intervención, se llaman estudios experimentales. En el ejemplo que les estoy poniendo, estamos hablando de intervención en humanos, ¿sí? Entonces, por eso se llaman ensayos clínicos.
cuando ustedes vean la palabra clínicos es porque el estudio se hizo en humanos. Pero estudios experimentales también los hay en el laboratorio y también los hay en modelos animales, ¿cierto? Entonces, todos esos son estudios experimentales. ¿Por qué? Porque el investigador, por ejemplo, pone un medicamento y evalúa si ese medicamento produce una mutación en una célula. Porque el investigador quiere evaluar si yo pongo un medicamento, cómo se curan los ratoncitos por neumonía, por ejemplo, y evalúo cuántos se mueren o cuántos se curan. Entonces, cuando es el investigador el que está poniendo esa intervención, se denomina estudio experimental. Y ahí de eso se acompaña de otra cosa que se llama aleatorio. Eso lo vamos a ver en una próxima sesión. Entonces, cuando yo asigno aleatoriamente al grupo A o al grupo B, entonces eso se llama un ensayo clínico aleatorio, o lo que ahí se llama Randomized Control Trial. Si el estudio no es aleatorio, no puede ser aleatorio, porque, pues, por X o Y motivo, entonces el estudio se llama ensayo clínico controlado no aleatorio, o no aleatorizado que llaman algunas personas. Entonces, la primera pregunta que uno se hace es, en ese estudio que estoy leyendo, o en el que yo quiero hacer, ¿quién asignó la intervención? ¿La asignó el investigador o ellos simplemente van a observar? Entonces, queda claro que si la asigna el investigador se llama estudio experimental. Pero si no la asigna el investigador, sino que simplemente el investigador va a observar una exposición o un fenómeno que ya sucedió, ¿sí? Se denomina estudio observacional. Es un ejemplo, cuando yo digo que la asigna a la naturaleza. Si yo quiero observar si la mutación que tienen determinados individuos los predispone, por ejemplo, a sufrir un infarto. Yo no le asigné la intervención, la asignó, pues él nació con esa mutación. Yo simplemente voy a observar qué pasa en esos individuos que tienen la mutación y que no tienen la mutación para ver si desarrollan ese infarto. Entonces, todo eso se denominan estudios observacionales, ¿sí? Y entre los estudios observacionales, la siguiente pregunta que yo me hago es, ¿hay grupo de comparación, sí o no? Entonces, por ejemplo, si yo simplemente quiero saber cuál es la frecuencia de presión alta en Colombia, entonces yo ahí no necesito comparar contra nadie. ¿Por qué? Porque mi pregunta de investigación es ¿cuál es la frecuencia de presión alta en la población? ¿Qué porcentaje de la población tiene presión alta? Entonces ahí yo ¿qué necesito? Pues medirle la presión a cada persona y ahí voy a saber cuántas personas tienen la presión alta. Entonces eso simplemente es un estudio descriptivo. ¿Sí? Pues ahí simplemente es un estudio descriptivo, ¿cierto? Pero cuando mi pregunta de investigación no es esa, sino que mi pregunta de investigación es comparativa, por ejemplo, ¿qué factores de riesgo se asocian con muerte? ¿Qué factores de riesgo se asocian con cura? ¿Qué factores de riesgo se asocian con infección? ¿Qué predispone que un sujeto presente cáncer? Cuando yo me hago ese tipo de preguntas, yo siempre tengo que comparar. Yo utilizo un ejemplo y es, para yo poder saber si yo soy más bajita, más alta, más flaquita, más gordita, etcétera, pues yo me tengo que comparar contra otras personas. En investigación es lo mismo, para poder saber si un medicamento es mejor que otro, yo lo tengo que comparar. Entonces, cuando yo deseo comparar, se denominan estudios analíticos, ¿sí? Y cuando yo simplemente estoy describiendo un fenómeno, frecuencia de la edad, frecuencia del sexo, frecuencia de determinado evento que yo estoy hablando, se denominan descriptivos. Y dentro de los estudios, tiene estudios comparativos, se denomina estudio analítico, y entre esos hay 3 tipos de estudios. Entonces, uno que se llama cohorte, uno que se llama casos y controles, y otro que se llama estudios transversales. Entonces, los estudios de cohortes, ¿qué? Básicamente, que yo parto de que los individuos tienen una exposición y los sigo en el tiempo a ver quién presenta un desenlace. Entonces, les pongo un ejemplo. Todos escuchamos hace unos años que hubo un tsunami y que cuando pasó ese tsunami por Japón dañó una planta nuclear. Y cuando se dañó la planta nuclear, resulta que salió la exposición al medio ambiente y hubo una población, la población que está alrededor de la planta nuclear, las personas que vivían ahí se expusieron a esa radiación nuclear, ¿cierto? Entonces, ¿qué se está haciendo con ellos en este momento? Se están siguiendo todas esas personas que se expusieron a esa radiación nuclear,
y se les sigue cada cierto tiempo. Generalmente se siguen cada 6 meses. Y cada 6 meses se están evaluando cuántos de ellos, por ejemplo, presentan cáncer en la sangre o cuántos de ellos presentan anormalidades, por ejemplo, en la piel o bueno, cualquier tipo de estas cosas. Entonces, ahí de donde partieron de una exposición que se llama irradiación nuclear. Y los están siguiendo en el tiempo para determinar quiénes presentan, por ejemplo, cáncer. Pero para yo poder atribuírselo a esa exposición de la radiación nuclear, tengo que ponerle un grupo control. Entonces, ¿qué grupo control utilizaron en ese caso? Un pueblo que fuera parecido a las características de ese otro que se expuso. Entonces, como ahí le voy a poner unas personas que no se expusieron y a ambos grupos los sigo en el tiempo a ver cuál es el número de personas que presentan, por ejemplo, cáncer en la sangre en ambos grupos. Y ahí voy a poder saber si se lo atribuyo o no a esa exposición que ellos tuvieron. Ese tipo de estudio y de diseño se denomina estudio de cohorte. Los estudios de casos y controles, básicamente. Acá me hacen una pregunta que si el estudio de cohorte es siempre observacional. Sí, la respuesta es sí. Si ustedes miran, el de cohorte se parece al ensayo clínico. Entonces, cuando la exposición la asigna el investigador, se denomina ensayo clínico. Cuando la exposición la asigna la naturaleza, o bueno, yo voy a observar ese fenómeno de exposición, se denomina estudio observacional, siempre. Pues un estudio de cohorte observacional. Bueno, en los estudios de casos y controles, entonces ¿yo de dónde parto? Yo ya no parto de la exposición, entonces yo parto del desenlace. Entonces les ilustro otro ejemplo. Yo quiero saber cuáles son los factores de riesgo asociados con cáncer de pulmón. Entonces, el desenlace en este caso se llama cáncer de pulmón. Entonces, ¿yo qué hago? Yo denomino caso a las personas que tienen cáncer de pulmón. Y a esas personas les pregunto factores de riesgo. Entonces, por ejemplo, ¿cuántos cigarrillos fuma al día? Pues si fuma o no fuma. Y si fuma, ¿cuántos cigarrillos fuma al día? Si la persona está expuesta a silicosis, que es otro factor de riesgo. Si la persona está expuesta a asbestosis, que es otro factor de riesgo. Si ha trabajado en minería, bueno, etcétera. Pero para yo poder saber si eso es un factor de riesgo, ¿qué tengo que hacer? Ponerle un grupo control. Entonces, el caso en este ejemplo es la persona que tiene el cáncer de pulmón, es decir, quien tiene el desenlace. Y le pongo un grupo control, por ejemplo, una persona que no tiene cáncer de pulmón. Y a ambas personas les hago las mismas preguntas. A ambas personas les pregunto si fuman o no fuman. Y si fuman en ambos grupos pregunto pues cuántos cigarrillos y si ambos han trabajado o no en minería, etcétera. Entonces, cuando yo compare, voy a identificar el porcentaje, por ejemplo, de consumo de cigarrillo en los dos grupos. Entonces, la literatura ha mostrado que el porcentaje de consumo de cigarrillos es mucho más alto en personas con cáncer de pulmón. Entonces, yo ahí que puedo identificar que el cigarrillo, que el asbesto, que la silicosis, que, bueno, determinadas cosas son factores de riesgo para cáncer de pulmón. Entonces, acá ¿qué hicimos? Partimos de las personas que ya tienen ese desenlace, le pongo un grupo control y en ambos grupos miro los factores de riesgo de exposición. ¿Sí? ¿Cuál es la diferencia entre el estudio de cohorte y el de casos y controles? Yo como investigador, ¿de dónde parto? Entonces, si yo parto desde la exposición a evaluar desenlace, se llama cohorte. Si yo parto del desenlace y quiero indagar sobre la exposición, se llama estudio de casos y controles. Y hay otro que se llama estudio transversal. En los estudios transversales yo veo al sujeto, haga de cuenta una cámara fotográfica, usted toma una foto. Al individuo yo lo veo una sola vez, una solita vez. Y así le evalúo tanto la exposición como el desenlace. Entonces les voy a poner un ejemplo. Llegamos hoy a un servicio de urgencia. Entonces nos llega un paciente que tiene VIH y que tiene tuberculosis. Entonces yo puedo llegar y decir, y yo le hago el diagnóstico en este momento. El paciente no sabe que tiene ninguna de las dos, sino que llega a consulta en urgencias por un cuadro clínico determinado y yo le pido una prueba de VIH y le pido una prueba de tuberculosis porque tiene tos.
Y resulta que ambas me dan positivo, es decir, ambas me dan que tiene VIH y que tiene tuberculosis. Pero resulta que puede ser que yo primero tuviera tuberculosis porque estaba infectado con el microbio en el pulmón y luego me haya infectado con VIH. Es decir, primero pasó la tuberculosis y luego me infecté con VIH. Pero puede pasar que sea al revés, que yo tenía VIH, no me había dado cuenta, y que como el VIH predispone a sufrir de tuberculosis, pues es una de las causas. Entonces luego me dio tuberculosis. En este ejemplo que les estoy ilustrando, yo no sé qué fue primero, discúlpenme la expresión, yo no sé si fue primero el huevo o fue primero la gallina. Entonces en los estudios transversales, yo no soy capaz de determinar la direccionalidad, es decir, yo no soy capaz de determinar quién estuvo primero, yo no soy capaz de determinar quién fue la exposición y quién fue la causa, ¿sí? Perdón, quién fue la exposición y quién fue el desenlace. Entonces, cuando yo simplemente veo al sujeto en un momento en el tiempo y yo no puedo determinar direccionalidad, entonces eso se denomina estudios transversales. Entonces acá les voy a ir poniendo un ejemplo de cada uno. Entonces, ¿qué tengo yo? Todos los estudios parten de una población de interés. Población de interés de acuerdo con mi pregunta de investigación. Entonces, esa población de interés yo la asigno aleatoriamente en un ensayo clínico. El corazón de los ensayos clínicos es la aleatorización, es lo más importante en un ensayo clínico. Entonces, cuando ustedes lo lean en los artículos, uno lo que busca es eso, que diga aleatorio. Pero no solamente que diga aleatorio, sino que me ocultaron, por ejemplo, la secuencia de aleatorización, ¿sí? Entonces, ahí lo tengo. Entonces, yo tengo una población, las asigno aleatoriamente. ¿A qué la voy a asignar? Pues la asigno aleatoriamente al grupo nuevo de tratamiento que yo estoy evaluando y el grupo control. El grupo control puede ser placebo o puede, es decir, una sustancia que no tiene efecto biológico, o puede ser el tratamiento estándar. En medicina no es ético que si hay tratamiento para una enfermedad yo deje al sujeto sin el medicamento, ¿cierto? Entonces por eso no siempre uno utiliza placebo. Cuando hay tratamientos disponibles, uno utiliza el mejor tratamiento disponible. Entonces ese nuevo medicamento yo lo comparo contra ese mejor tratamiento. Pero bueno, el punto acá es, yo tengo un grupo que va a recibir ese nuevo tratamiento y un grupo que va a recibir el tratamiento control. Entonces, aleatoriamente se asignan a uno u otro grupo. Y en ambos grupos yo evalúo qué mejore y no mejore, ¿cierto? En ambos grupos. Este es el formato de un ensayo clínico, ¿cierto? Ahora, ¿yo qué busco en un ensayo, pues en cualquier tipo de estudio, ¿cierto? Entonces yo siempre parto de una población de interés, yo defino una población, ¿sí? Y en esa población, pues yo a quién voy a tomar, pues en las instituciones donde yo pueda captar personas, por ejemplo, ¿sí? Entonces por eso se llama población de estudio. Entonces, ¿yo qué quiero? Hay dos conceptos que se denominan validez interna y validez externa. Entonces, cuando hablamos de validez interna, validez es que el valor que yo obtenga en mi estudio se parezca al valor real en la población. A eso se refiere validez. Que eso que yo estoy evaluando se parezca al valor real en la población. Pero yo tengo validez interna y validez externa. Entonces, ¿qué pasa? La validez interna, ¿dónde la miro yo? En mi estudio, ¿sí? Y la validez interna básicamente es que este grupo de nuevo tratamiento se parezca a este grupo control. ¿Por qué? Porque si me preguntas si el medicamento A es mejor que el B, ¿yo qué estoy buscando? Que los dos grupos se parezcan en edad, que los dos grupos se parezcan en sexo, que los dos grupos se parezcan en enfermedades de base, ¿cierto? ¿Para qué? Para que la pregunta que yo hago, si el medicamento A es mejor que el B, los resultados que yo obtenga se deban a esa intervención y no a errores en el diseño, ¿sí? Entonces, ¿qué cosas amenazan la validez interna? Problemas de diseño, problemas en la captación de información, problemas en el análisis. Entonces, les pongo un ejemplo. Si en un grupo si mi desenlace yo quiero evaluar si el medicamento A es mejor que el B para mejorar la presión arterial.
Y resulta que en el grupo de nuevo tratamiento pongo deportistas de alto rendimiento. Y en el grupo control pongo señores mayores de 65 años. ¿Qué pasa? Los grupos no son comparables. Yo voy a encontrar que el medicamento es mejor que el otro, ¿sí? Pues que el medicamento es mejor en el grupo de intervención que en el grupo control, pero esa información no es cierta. ¿Por qué? Porque yo me equivoqué en el diseño, ¿sí? Entonces tuve un grupo que no eran comparables, ¿sí? Porque unos eran deportistas de alto rendimiento jóvenes y otros eran personas enfermas. Ok, ya te respondo yo. Entonces, cuando yo tengo esa diferencia entre los grupos, es decir, cuando el grupo no se parece al otro grupo, yo no puedo estar segura que los resultados que yo obtenga se deban a que el medicamento es mejor, sino que me pude haber equivocado en el diseño. Entonces, ¿qué amenaza la validez interna cuando los grupos no son comparables? Entonces, lo primero que ustedes evalúan en cualquier estudio que lean es la validez interna. ¿Y cómo se evalúa la validez interna? Tratando de identificar si los grupos se parecen. ¿Cómo tratan ustedes de identificar si los grupos se parecen? En la tabla 1, que aparecen todos los estudios de investigación que a ustedes les describen la edad, el sexo, el porcentaje de personas con diabetes, con presión alta, con problemas de corazón, etcétera, usted mira cuánto es el promedio en un grupo y cuánto es el promedio en otro grupo. Usted mira cuánto es el porcentaje en un grupo y cuánto es el porcentaje en otro grupo. Si se parecen entre los dos grupos, entonces usted dice, bueno, los hallazgos que encontraron potencialmente se deben a eso. Ahora, cuando yo tengo validez interna, sí y solo sí, yo tengo validez interna, entonces yo puedo confiar en los resultados de mi estudio. Y si yo confío en los resultados de mi estudio porque no tengo problemas de diseño, entonces yo ya pienso en validez externa. Validez externa es que eso que yo encontré en mi estudio, yo lo pueda extrapolar a la población de interés, ¿sí? A esa población a la que yo quiero utilizar ese medicamento, no solo en mi estudio, sino en la población que tiene esa patología de interés, ¿cierto? Validez externa es igual a decir extrapolar esos resultados a esa población. Ahora, acá me hacen una pregunta que por qué en algunos estudios clínicos hay medicamentos que tienen un comparable y por qué se realizan estudios con placebo. Con relación a eso, pues yo se lo voy a traer en la siguiente sesión. Pero una de las cosas que les quería mencionar, pero con relación puntualmente a la pregunta es, si yo tengo una enfermedad para la cual no hay ningún tratamiento, ¿sí? Yo utilizo placebo. ¿Por qué? Porque es que no tengo otra opción. Pero hay otro tipo de enfermedades que no me amenazan la vida de la persona. Por ejemplo, si yo voy a evaluar vitaminas, entonces dejar a una persona sin tomar suplemento vitamínico no pone en riesgo su vida. Entonces, hay determinados tipos de medicamentos o sustancias que se utilizan para determinado tipo de situaciones que no amenazan la vida de las personas. Entonces, en ese tipo de situaciones, o cuando yo no tengo medicamentos disponibles, yo utilizo placebo, ¿cierto? ¿Y por qué utilizo placebo? Básicamente, para que la persona no sepa qué es un placebo, una sustancia parecida totalmente a ese medicamento que yo estoy evaluando nuevo. Entonces, ¿qué se ha encontrado en los estudios? Que cuando la persona sabe que está recibiendo el nuevo tratamiento, puede que me cambie las respuestas que me dé, ¿cierto? Puede que me diga que se siente mejor o peor, puede que me dé otro tipo de respuesta. Entonces, el hecho de que me sesgue, el hecho de que me dé otro tipo de respuestas, quiere decir que yo no puedo confiar en esos resultados, ¿cierto? Entonces, esa es la razón por la cual siempre utilizamos placebo, para poder compararlo contra el otro. Ahora, eso cuando tenemos ese tipo de situaciones. Les voy a poner otro ejemplo, en VIH, o en presión alta, o en diabéticos. Yo no puedo hacer un estudio donde yo le ponga un grupo control y deje al paciente con VIH sin antirretrovirales. Yo no puedo hacer un estudio donde yo ponga un grupo control y deje al paciente con la presión alta sin medicamentos. Lo mismo al diabético. ¿Por qué? Porque si yo lo dejo sin esos medicamentos, el paciente me puede morir. ¿Por qué? Porque puede hacer una crisis hipertensiva, puede hacer una crisis diabética, o el paciente con VIH se me sube la carga viral, ¿cierto? Pues desde el punto de vista ético, no es
adecuado pues dejar esos pacientes sin ese tratamiento. John, ¿te queda claro? Y la pregunta que se fue. Me está comentando el caso. Ajá. Ok. Bueno, ok, acá está un poco. Bueno, acá están planteando un caso que estuvo en un estudio de infección urinaria y pues, había un brazo con placebo y una persona cayó en el brazo de placebo y estaba mal y les tocó revelar en qué brazo estaba. Mira, porque se complicó exactamente. Lo que pasa es que depende de la patología bajo estudio, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, no sé si sea mujer, pero cuando es de infección urinaria, hay una cosa que se llama bacteriuria asintomática. Es decir, hay presencia de bacterias, pero era una mujer exactamente. Cuando hay presencia de bacterias y la mujer no tiene síntomas, no hay indicación de tratamiento, a menos de que haya, por ejemplo, problemas renales u otro tipo de cosas. De lo contrario, solita el cuerpo lo depura y no hay necesidad de darle antibióticos. Entonces, bajo ese punto de vista, puede ser que el estudio pues era ético, que se hiciera, pues no, desconozco el estudio, pero bueno, para la bacteriuria asintomática no se recomienda, pues no está indicado tratamiento con antibióticos. Entonces, básicamente, potencialmente puede que esa persona no tuviera la sintomatología, tenía la bacteriuria asintomática y pues obviamente le dieron placebo y básicamente posteriormente pues se complicó. La persona se ganó la lotería, ¿cierto? Porque eso puede pasar. Puede que en casos raros la persona presente complicaciones, ¿sí? Desconociendo el estudio y dándote una respuesta puntual a ese caso que tú comentas. ¿Sí? Pero en general, hay un principio en ética que se llama equipoise. Y hay un principio en ética que tiene que ver con no puedo dejar pacientes con enfermedad sin tratamiento, y más aún si la enfermedad amenaza la vida de la persona o pone en riesgo su integridad física o psicológica. No es ético, no se permite. Hay ejemplos escandalosos, como todo, pero pues en general en el mundo científico no está permitido. Bueno, continuando entonces un estudio de cohorte, si ustedes recuerdan el ensayo clínico, entonces el ensayo clínico tiene una población de estudio, yo como investigadora asigno ese nuevo tratamiento y evalúo si mejora o no mejora. En un estudio de cohorte, ¿qué sucede? En un estudio de cohorte yo tengo los individuos expuestos y los individuos no expuestos y los sigo en el tiempo a ver quién desarrolla la enfermedad y quién no desarrolla la enfermedad en ambos grupos. Por eso era que yo les mencionaba que pues, cuando yo hablo de observacional son exposiciones que pone la naturaleza o que se auto infligen los individuos, pero no porque yo como investigador la ponga, ¿cierto? Ahora, en los estudios hay un concepto que esto aplica para todos los estudios y es, ustedes en las investigaciones encuentran que hay significación estadística o que hay valores P que son significativos. Entonces uno lo que se pregunta es, yo encontré una asociación, pero eso no quiere decir que yo se lo pueda aplicar al paciente. Cuando yo encuentro que un resultado es significativo estadísticamente, el siguiente paso es que yo tengo que hablar. Lo que tengo que saber es si hay una asociación causal, ¿cierto? ¿Qué quiere decir eso? El valor estadístico solo me dice que hay asociación, punto. ¿Quién me dice si hay causalidad o no? Hay unos criterios que me hablan de causalidad. El primero y más importante, esa exposición o ese factor de riesgo tiene una explicación biológica que explica ese desenlace. ¿Sí? Que, por ejemplo, la exposición estuviera antes que el desenlace. Entonces, hay una serie de principios que me permiten a mí deducir si hay una asociación causal.
que está al final de la presentación, que enseguida se los muestro. Esta es una comparación entre los estudios de cohorte y ensayo clínico. Entonces, básicamente, ¿dónde está la diferencia? Acá, el investigador asigna la intervención aleatoriamente. En los estudios de cohorte, por obvias razones, no hay aleatorización. ¿Por qué? Porque pues, no es aleatorio que, por ejemplo, yo no voy a tirar una bomba nuclear aleatoriamente acá en Medellín para exponer unos individuos en un lugar a otro, ¿cierto? Entonces, básicamente, ¿dónde está el corazón? Que en un ensayo clínico hay asignación aleatoria, en un estudio de cohorte no. Pero la estructura es muy parecida. Yo sigo una población en el tiempo, hay unos individuos expuestos y no expuestos, ¿sí? Y esos individuos expuestos y no expuestos, yo los sigo en el tiempo para ver quién presenta o no la enfermedad. Hay otro concepto que les quería aclarar y es el concepto de prospectivo y retrospectivo. Entonces, el concepto de prospectivo retrospectivo se refiere a la captación de información. Es decir, cuando yo hago una investigación, yo cojo el sujeto, lo entrevisto, le hago las preguntas, le tomo la muestra de sangre, lo sigo en el tiempo. O si por el contrario, yo no tengo contacto con el sujeto, sino simplemente yo me voy a una base de datos de un hospital, o me voy a una base de datos del DANE, o me voy a una base de datos, o me voy a las historias clínicas. Entonces, cuando yo me voy a esas fuentes secundarias, el estudio se denomina retrospectivo. ¿Por qué retrospectivo? Porque el paciente ya consultó a la institución. Yo lo que voy a hacer es tomar la información de esa historia clínica o de cuando él consultó a la institución. Entonces, lo de prospectivo retrospectivo se refiere a cómo tomo la información. Entonces, prospectivo es que yo como investigador voy incluyendo sujetos, los voy entrevistando y les voy tomando las cositas prospectivamente. Retrospectivo es que tomamos los datos de fuentes secundarias de manera que ya habían sido recogidos, pero yo las estoy tomando de esas fuentes secundarias. Casos y controles, lo que les había mencionado, entonces yo parto de las personas que tienen la enfermedad, le pongo un grupo control que no tiene ese desenlace y miro en ellos quién está expuesto y quién no está expuesto, quién está expuesto y quién no está expuesto, ¿cierto? Entonces, dependiendo de eso, entonces yo defino, básicamente casos y controles es parto de la enfermedad, no de la exposición, y miro quién estuvo o no, quién no estuvo expuesto. ¿Qué es lo ideal? Lo ideal es que los casos y los controles provengan de la población general, pero no siempre eso es fácil, ¿cierto? Porque, por ejemplo, si yo quisiera saber cuáles son los casos de cáncer pulmonar, pues yo no me puedo ir por toda Colombia buscando quién tiene cáncer de pulmón. ¿Por qué? Porque no alcanza la plata, porque no alcanza el tiempo, etcétera. Entonces, ¿qué me toca hacer? Casi siempre lo que hago es, pues voy a los institutos o centros que manejan pacientes con cáncer, ¿cierto? ¿Están en esos institutos la totalidad de los pacientes con cáncer? No, no los hay, pero no tengo otra alternativa. Entonces, a veces hay una brecha entre lo ideal y lo que uno puede hacer. Bueno, dentro de los estudios de cohorte, ¿cierto? Dentro de los estudios de cohorte, yo tengo la posibilidad de anidar casos y controles. Entonces, ¿cómo? Por ejemplo, yo digo que quiero evaluar cómo los pacientes diabéticos, por ejemplo, los quiero seguir en el tiempo para evaluar infarto, quiénes sufren infartos. Entonces, cojo cohorte de pacientes diabéticos y los sigo en el tiempo a ver quién presenta infarto y quién no presenta infarto. Dentro de eso, resulta que yo puedo hacer una investigación adicional que diga cuáles son los factores de riesgo asociados con diabetes o asociados con esos infartos o otras cosas adicionales que quiera mirar. Entonces, ¿quién va a ser el caso? El caso es quien presenta infarto. Pero yo no voy a tomar la totalidad de la cohorte de los que no desarrollaron la enfermedad, sino voy a tomar un subgrupo. Entonces, a esos que presentaron el infarto le pongo un subgrupo de pacientes que no presentaron el infarto y los evalúo a ver quién presenta, pues quiénes tuvieron la exposición, que es de mi interés, ¿cierto? Una comparación entre casos sin controles y cohorte, recuerden, en cohorte empezamos de los individuos expuestos y no expuestos y miro quién desarrolla la enfermedad. Y en los estudios de casos y controles partimos de las personas que tienen la enfermedad y quienes no tienen la enfermedad y miro quiénes estuvieron expuestos y no expuestos. ¿Cuáles son las medidas que yo puedo calcular en uno u otro? ¿Cierto? Entonces, en un estudio de cohorte, como yo evalúo personas expuestas y personas no expuestas,
¿qué medida voy a obtener? Entonces voy a obtener incidencia. ¿Por qué voy a obtener incidencia? Porque esos individuos expuestos yo los sigo en el tiempo a ver quién presenta la enfermedad. ¿Qué quiere decir eso? Voy a poder detectar el número de casos nuevos en ese periodo de tiempo. Por lo tanto, me compara el número de casos nuevos en los expuestos y el número de casos nuevos en los no expuestos. Y eso se llama riesgo relativo. También voy a poder calcular tasas de incidencia, densidades de incidencia, ¿cierto? Ahora, en un estudio de casos y controles, ¿qué comparo yo? Yo estoy comparando personas con la enfermedad y personas sin la enfermedad, ¿cierto? Entonces, ¿yo qué voy a poder comparar entre ellos? La proporción de exposición, ¿sí? ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué porcentaje de personas fumaban en los que tenían cáncer de pulmón versus las que fumaban en los que no tenían cáncer de pulmón? Entonces, yo comparo proporciones de esos factores de riesgo de exposición entre los enfermos y entre los sanos. ¿Y eso cómo se llama? OR, o ratio, ¿sí? O yo puedo comparar las proporciones entre los dos grupos. ¿Sí? Ok. Entonces, ¿cómo estimo yo esos OR? ¿Cierto? Entonces, básicamente, acá les pongo un ejemplo. Entonces, esto es una tabla de 2×2. Por convención, acá van los casos o quien presenta el desenlace, acá van los controles, ¿sí? Y sobre las filas van el que tiene la exposición y el que no tiene la exposición. Por convención siempre se presenta así. Entonces, en este ejemplo tenemos personas que tienen cardiopatía coronaria, personas que no tienen cardiopatía coronaria, ese es el desenlace. O sea, una enfermedad en el corazón y quienes no tienen enfermedad del corazón. Y la exposición se define quienes fuman y los no expuestos son los que no fuman. Entonces tenemos 200 que fuman y tienen afectación del corazón, 9.800 que fuman y no que sufren del corazón, 100 que no fuman y tienen la enfermedad del corazón y 9.900 que no tienen ninguna de las dos. Entonces, ¿cómo se calcula el OR? El OR básicamente es lo que está a favor de mi hipótesis, o sea, estas dos celditas, dividido lo que está en contra de mi hipótesis. ¿Cuál es mi hipótesis? Que quien fuma sufre del corazón. ¿Cómo lo sé yo? Pues el número de sujetos que fuman y sufren del corazón y el número de sujetos que no fuman y no sufren del corazón. Entonces, ese es el denominador, ese es el numerador, perdón. Y el denominador básicamente es, entonces 200 por 9.900, que es el numerador, y en el denominador va lo que está en contra de mi hipótesis, ¿sí? Entonces, los que no fuman y sufren del corazón, y los que fuman y no sufren del corazón, ¿cierto? Entonces eso me da el OR. ¿Qué quiere decir el OR? Odds es probabilidad, odds en inglés es probabilidad. Entonces, la razón de probabilidades, entonces, ¿qué les está diciendo? Mire, un OR2 es la probabilidad de que yo presente enfermedad del corazón en los que fuman es 2 veces la probabilidad de aquellos que no fuman. Entonces, la probabilidad de presentar el desenlace en quienes fuman es 2 veces comparado con las que no fuman. ¿Sí? ¿Cómo estimamos la razón de prevalencia? Entonces, ¿cuál es la prevalencia en los grupos expuestos y no expuestos? Miren que acá sigue igual desenlace, acá sigue el que no tiene el desenlace, acá los expuestos y los no expuestos. Entonces, la razón de prevalencia es que prevalencia es el número de casos nuevos y viejos, es decir, los que presentan cáncer de pulmón, en los expuestos, los que presentan cáncer de pulmón entre todos los que fuman, y los que presentan cáncer de pulmón entre los que no fuman, ¿cierto? Entonces, ¿cómo la calculo? 50 dividido 100 sobre 25 dividido 100, y eso me da 2. ¿Cómo se interpreta? La prevalencia de cáncer de pulmón en los que fuman es 2 veces la de los que no fuman. Y por último, el riesgo relativo. Acá me equivoqué, acá no es prevalencia, acá es riesgo relativo. La estimación del riesgo relativo, ¿cómo es? Pues básicamente el riesgo relativo es el número de casos nuevos en los expuestos dividido el número de casos nuevos en los no expuestos. Entonces, ¿cuál es el número de casos nuevos en este ejemplo? Entonces, el desenlace es cáncer de cervix.
los que no tienen desenlace, los que no presentan cáncer, y la exposición o intervención es vacuna con PVH y sin vacuna con PVH. Entonces, el número de casos nuevos en los vacunados con PVH es 5 sobre el total de los vacunados, dividido el número de casos nuevos en los no expuestos, es decir, en los no vacunados, sobre el total de los no vacunados. Entonces, básicamente es 5 dividido 1050 sobre 50 dividido 1050 y me da 0.1. ¿Qué quiere decir eso? El número de casos es mucho más bajo en los que se vacunaron. Entonces, acá hay una cosa importante. Cuando esas medidas, el riesgo relativo, el OR o el RR, es mayor que 1, se dice que es un factor de riesgo. Cuando es menor que 1, se dice que es un factor protector. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Para los ejemplos que estamos utilizando ahorita, quiere decir que fumar es un factor de riesgo para cáncer de pulmón, porque el número de personas fue mucho más alto entre los que fumaban, ¿cierto? Pues la proporción, quiero decir. En cambio acá, el número de personas que presentó cáncer fue mucho más bajo en los expuestos. Entonces, cuando es menor que 1, es un factor protector. ¿Qué quiere decir eso? La vacuna con PVH protege contra el cáncer de cervix. Listo. No sé si hay preguntas, dudas o inquietudes. Muchas gracias. Listo. De todos modos, como les digo, pues esto es un brochazo general, varias cositas, anuncios informativos. Carolina les va a mandar por correo electrónico con relación a si lo que les había mencionado al principio, yo no puedo los sábados porque yo tengo clase de 8 a 1. Entonces, Carolina les va a preguntar si ustedes pueden los viernes de 5 a 9 o si lo dejamos los viernes de 5 a 7 y prefieren otro día de la semana, también tocaría de 5 a 7 el otro día de la semana, como ustedes prefieran. En general, mi propuesta inicial es el viernes de 5 a 9 durante las sesiones mías, solamente durante las sesiones mías, por esta dificultad que tengo con las clases los sábados. Ya Carolina pues les mandará por correo electrónico, indagarán cómo les queda más fácil a la mayoría. Y adicionalmente, Caro les va a mandar los documentos escaneados para que ustedes puedan hacer lectura previa y puedan pues todo esto que yo les mencioné hoy, puedan hacer pues como la revisión de tema. Muchísimas gracias por su asistencia y que tengan una feliz noche. Que disfruten de las brujitas.